Comportamiento de la violencia familiar durante la pandemia por la COVID en México y el Estado de México. La violencia que se ejerce al interior de las familias es resultado de la cultura de subordinación y dominio patriarcal que recae principalmente sobre los dependientes económicos. Esto significa que los que la reciben son sobre todo mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad. A la par de la violencia económico-patrimonial derivada de la pandemia de la dependencia económica, la pandemia también ha provocado un incremento en las violencias directas, las psicológicas, las físicas y las sexuales dentro del núcleo familiar, debido al confinamiento. Las denuncias ante las fiscalías son un indicador para analizar lo que ocurre al interior de las viviendas. No obstante, las llamadas de emergencia a la línea 911, debido al aislamiento, ha sido un mecanismo que muestra el comportamiento de la violencia familiar durante la emergencia sanitaria. Si bien es cierto que el coronavirus opera dentro de un marco global, debido a la forma en que se ha extendido, también ha mostrado que no discrimina, que estamos en igualdad de circunstancias de enfermarnos, de perder a alguien cercano, es decir, de vivir en un mundo de amenaza inminente. Asimismo, a lo largo de estos meses, se han visibilizado distintas problemáticas, entre ellas la desigualdad y la precariedad social, la cual ha impactado inevitablemente al interior de los hogares. A partir de lo anterior, entonces, esta ponencia pretende analizar el comportamiento de la violencia familiar en el periodo de pandemia para los casos de México y el Estado de México. El análisis se llevará a cabo en perspectiva comparada, haciendo énfasis en que el Estado de México es una de las entidades federativas que mayores índices de violencia registra en México. Por tanto, observarlo a través de este enfoque permitirá elaborar algunas hipótesis en relación con esta problemática social en momentos de crisis. Para entender cómo opera la violencia doméstica y en contra de las mujeres, hay que entender que obedece a ciertos factores culturales, entre ellos un sistema patriarcal de género como estructura dominante, que generan una serie de imaginarios y representaciones, entre ellos una maternidad abnegada, una sumisión a la pareja y un sentimiento de vergüenza y culpabilidad de la víctima. Esto hoy representa un grave problema social y de salud en América Latina. ¿Cómo podemos entender la violencia conyugal y familiar? Hoy es importante conocer las causas para prevenir este tipo de violencia. Sin embargo, es importante superar la descripción del fenómeno. Hay que entender que este es un fenómeno social que se caracteriza por la participación directa o indirecta, y que como fenómeno social no obedece a un individuo violento e irracional. Que si bien es cierto, por ejemplo, la salud mental es importante, esto no explica la problemática social. Hay que entenderla a partir de los escenarios en los que se presenta, del confinamiento y las prácticas de encubrimiento de este tipo de problemática, que se mira hasta cierto punto como el derecho a que algún miembro de la familia reciba un castigo por una acción. Otro factor que también va inmerso en esta problemática, pues es la generación de estereotipos como superioridad masculina, la fragilidad femenina, que van generando una estructura social basada en la desigualdad entre hombres y mujeres. Estos factores socioculturales se van transmitiendo y bueno, van generando niños, niñas y adolescentes y mujeres pues en calidad de subordinados. El punto de partida es entender que la violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente a mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos. También tiene un alto costo social y económico para el Estado y la sociedad y puede transformarse en una barrera para el desarrollo económico, y además de que este tipo de violencias implica una restricción a la libertad, la dignidad, el libre movimiento y a la vez una violación directa a la integridad de la persona violentada. Otro elemento importante que hay que entender es que esta forma de violencia o el espacio donde se ejerce esta violencia se ha normalizado porque se le observa como un acto legítimo, y esto ha dado pie a la invisibilidad y a un subregistro. ¿Cuándo se empieza a entender
a la violencia familiar como un fenómeno social. El primer ejercicio es la encuesta de violencia familiar que se publicó en el 2000, que define a la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral en contra de los residentes del hogar por otro u otros residentes en la forma de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y abuso sexual bajo diferentes manifestaciones y actos. Y entonces, como podemos observar en la gráfica, los que reciben violencia al interior de las familias la dividen en emocional, intimidación, física y sexual. Posterior a esta encuesta, que nada más tuvo una emisión en el año 2000, se van a aplicar otro tipo de encuesta que es la encuesta nacional de dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que su primera versión la vamos a observar o la podemos consultar en el 2003. Va a haber una siguiente en el 2006, otra en el 2011 y la última fue en el 2016. Aquí ya la ENDIRE divide en 4 tipos de violencias: la emocional, la física, la sexual y la económica, pero sobre todo infligida a las mujeres. Aquí vamos viendo cómo se va moviendo a lo largo de estos años, de tal manera que podemos ver que la violencia física se fue moviendo poco a poco, pero sobre todo hay un incremento importante, si se mira bien, de la violencia sexual de manera muy preocupante, la emocional y la económica. Como comentaba, el primer levantamiento de encuesta fue en el 2003. Si se considera el carácter estructural de la violencia y de esta violencia contra las mujeres y el alcance y las consecuencias para las víctimas, así como para la sociedad, pues en realidad hay un reconocimiento tardío del fenómeno que ha imposibilitado el desarrollo de políticas y estrategias para su atención. Aquí lo interesante es entender que más allá de las cifras que se han reportado en estas encuestas, es que poco se ha logrado entender sobre la violencia, pero sobre todo los ámbitos en los que ésta se ejerce, en el laboral, en el doméstico, en el escolar y en el espacio público, de tal manera que los mismos factores que pueden explicar la violencia de la pareja conyugal no serían los mismos factores que explican en los otros ámbitos, como en la institución educativa, en el ámbito laboral o en los espacios públicos. Aquí podemos ver en un comparativo entre las encuestas de 2006 y 2016 que hay una disminución de la violencia familiar, pero hay un incremento de la violencia en el espacio comunitario. El escolar más o menos se mantiene, y este es un comparativo entre México y el Estado de México, y como podemos mirar, el nivel de violencia en estos espacios es más grande en el Estado de México. Pero ¿cómo explicar y entender la violencia en el ámbito doméstico en una crisis sanitaria? Bueno, yo aquí lo que empecé a hacer es retomar las cifras de 2019, principalmente a partir de enero hasta agosto de este año, y hacer el comparativo con el 2019. Si podemos ver la gráfica, vamos a ver que en realidad en 2020, a partir del de abril, empiezan a bajar las cifras, pero se empiezan a incrementar en junio. En la sumatoria de los casos de violencia familiar es mayor en 2020, pero no es tan grande en comparación a 2019. En el caso del Estado de México sí podemos ver un crecimiento importante. De hecho, vamos a ver que en el periodo analizado, 2020 registra un incremento del 88% más en relación con 2019. Aquí lo podemos ver claramente con la gráfica. Aquí sí se muestra de manera muy clara un incremento importante de la violencia en el caso del Estado de México. En un comparativo, en el caso concreto de México y el Estado de México, podemos ver que, si bien es cierto, el Estado de México representa solamente el 5% del total nacional, sí hay un incremento importante del 2020 al 2019. Aquí otra gráfica que quiero resaltar, y con esto voy cerrando más o menos la participación, es el comparativo de llamadas al 911
en relación con el número de delitos. En la parte de abajo, aquí es las llamadas al 911 a nivel nacional, y aquí abajo podemos ver el número de denuncias por violencia familiar en el mismo periodo y el número de llamadas al 911, de tal suerte que si miramos las cifras, hay una relación de 1 a 4, es decir, por cada denuncia hay 4 llamadas de emergencia. Aquí podemos ver, me interesaba mostrar, que en el caso del Estado de México no es la entidad con mayor número de casos de llamadas de emergencia por violencia familiar. De hecho, estaría en el lugar, en un orden descendente, en el número 11, y en un orden descendente también en el segundo lugar en cuanto a tasa por este tipo de situaciones. ¿Cómo se ha resuelto el caso? ¿Cuáles han sido las medidas? Bueno, en el caso del Estado de México, así como a nivel nacional, se lanzó una campaña durante este periodo de confinamiento que se reduce a esto, ¿no? En realidad aquí podemos ver algunos carteles, pero que no terminan por resolver la situación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llego con este recuento rápido? Es que el uso de la violencia contra las personas con menor poder dentro del ámbito familiar es uno de los medios a través de los cuales se controla y oprime, pero sobre todo es una de las expresiones más brutales y explícitas de la dominación y la subordinación basadas en el género y la edad. Este modelo de poder y dominio que produce las prácticas cotidianas de violencia intrafamiliar atraviesa todas las clases sociales, niveles educativos, grupos étnicos y etarios, es decir, la violencia intrafamiliar se da en todos los sectores de la sociedad. A pesar de que las leyes no apoyen directamente la práctica de la violencia, la omisión, la indiferencia, las políticas sociales y procedimientos ineficientes y contradictorios de las instituciones sociales continúan reflejando esa estructura de dominación y subordinación que produce y legitima la violencia intrafamiliar. El incremento de la violencia en el ámbito familiar en este periodo de confinamiento se puede observar con claridad. No obstante, no ha sido exorbitante como lo han promovido los medios de comunicación. En realidad, esta es una problemática social que tiene raíces históricas. La diferencia es que se ha visibilizado y se ha empezado a documentar en las últimas 2 décadas y sobre todo en este periodo de confinamiento. Gracias por su atención.